Bueno, pues nada, siguiendo con los vídeos de historia que he decidido hacer porque es una parte bastante interesante. No, nada relacionado quizá o muy poco relacionado con las matemáticas, pero bueno, pues ya digo que es y se cuentan historias muy interesantes. Por ejemplo, una de las que a mí me llama la atención, de la que a mí me parece muy interesante e importante, es la relacionada con el imperio napoleónico. El imperio napoleónico. Entonces, pues yo quisiera comentar en primer lugar que la Revolución Francesa desemboca en el régimen de Napoleón. Hay una revolución en Francia que se conoce como la Revolución Francesa, al final del siglo XVIII, que digamos que da lugar o acaba con el llamado Imperio de Napoleón, quizá uno de los más grandes generales que haya dado la historia. Entonces este general va a ser el encargado de acabar con esa revolución francesa al consolidar los logros que se pretendían en dicha revolución y además pues intenta volver al pasado a través de un compromiso con la nobleza y con la iglesia, con el clero. Supone, por tanto, en gran medida la conciliación entre la revolución y el antiguo régimen. Si antes hemos dicho que Napoleón acaba o frena la revolución, va a ser, por el contrario, Napoleón, el que extienda por toda Europa sus logros durante el llamado consulado. El consulado, pues digamos que sería la primera parte o el primer periodo de su imperio. Va a extender las ideas de igualdad, fraternidad, etcétera, que se proponían en la Revolución Francesa, pero también la idea de nación y el nacionalismo. Las ideas burguesas que, a la larga pretenderán, o prenderán, mejor dicho, por toda Europa y alentarán a todos los pueblos contra la ocupación francesa, ya que, bueno, pues Napoleón ocupa invade una gran cantidad de países, de tierras en Europa. Cuando caiga Napoleón, Europa decidirá volver al antiguo régimen. Una vez que Napoleón es derrotado, se vuelve nuevamente al antiguo régimen como si nada hubiera pasado. Aunque, bueno, en realidad sí que ha pasado algo y esas consecuencias pues van a estar latentes a lo largo de los años posteriores. Es tarde y la idea de la revolución han prendido en todo el continente. La restauración del poder absoluto del rey es solo, digamos, un intermedio, porque sí que es verdad que una vez que ha aprendido, que ha fraguado ese conjunto de ideas revolucionarias, pues ya es difícil volver a lo que se tenía. Y para ello se producen dos nuevas revoluciones en 1830 y en 1848 que asentarán el régimen liberal y burgués. Entonces, como digo, el consulado que se da entre 1799 y 1804, pues digamos que comienza o es un periodo que se conoce con este nombre y que va pues justamente después de la Revolución Francesa, desde el 1799 hasta el 1804. Entonces, Napoleón, a través de un golpe de Estado, se hace con el poder e instaura el consulado, la forma de gobierno que está formada por tres cónsules, uno de los cuales es Napoleón. Tras un periodo de guerras, en 1801, hay un periodo de paz en toda Francia, tras firmar Napoleón la paz con Austria, en el llamado Tratado de Luneville. Consigue también que en los países vecinos se esté a favor, se apoye o se esté, digamos, en concordancia con lo que Francia o con lo que el Estado francés pues propone. Con el Tratado de Amiens se firma la paz con Inglaterra, que ha sido o que fue, digamos, un enemigo de Francia. Napoleón y el Papa Pío VII firmaron también un acuerdo por el cual el Papa reconocía la expropiación de los bienes de la Iglesia, es decir, que se cedía la Iglesia con ese tratado una serie de bienes que tenía. Eran
una gran cantidad de posesiones que tenía la Iglesia. Y Napoleón también es reconocido en ese tratado como gobernante. Entonces, a cambio de eso, pues Napoleón lo que hace es que reconoce la religión católica como la mayoritaria de los franceses y se compromete también a mantener económicamente a la Iglesia, es decir, a dar dinero a la Iglesia, al clero. Por lo tanto, la Iglesia cede en parte a cambio de una serie de beneficios por parte de Napoleón. En 1802 Napoleón es muy popular. Se ha ganado la fama de pacificador, ya que ha habido un periodo de paz después de una serie de guerras y de una revolución bastante sangrienta, y consigue ser nombrado cónsul vitalicio con la posibilidad de designar a su sucesor. La Constitución del año 8, es decir, de 1800, es la que rige la vida política durante el consulado, durante este periodo, que es una constitución muy breve y a la vez muy ambigua en algunas partes. Muy ambigua porque no está claro cómo interpretarla. Digamos que no hay una claridad en lo que dice. La revolución se ha parado, se ha frenado en seco y Napoleón acapara una gran cantidad de poderes, parecidos a los que había tenido el rey, Luis XVI. Es decir, que Napoleón adquiere mucha fama y ha puesto un nuevo régimen, pero en realidad parece como que tiene los mismos poderes que los que tenía el rey en el absolutismo, que es, digamos, lo que se intentó derrocar con la revolución. Bueno, pues en esta etapa, en el consulado, se elabora un código civil donde se hablaba de libertad, de igualdad, de abolición del feudalismo, etc. A continuación aparece, o digamos, tenemos un nuevo periodo de paz. Se hace un tratado con el Papa, como ya he dicho. Napoleón asciende en su poder y por tanto se hace ese nuevo código civil que digamos que tiene una gran cantidad de leyes o de principios básicos para el hombre. A continuación aparece el imperio. Es este periodo que va desde 1804 hasta 1815. Napoleón acapara el poder en 1804 tras un referéndum. Estará en el poder, es decir, que se acaba el consulado, hay un referéndum, se acaba porque hay un referéndum en el cual está en el poder Napoleón. Napoleón tiene todo el poder. Estará en el poder hasta que es derrotado en 1815 tras haber dominado casi toda Europa. Entonces vamos a ver una serie de etapas. En primer lugar, de 1804 a 1806, donde se produce la organización o la formación del imperio. En cuanto a política interior, pues hay una organización del imperio. Tras su coronación se redacta una nueva constitución, que es la de 1804, en la que concentra todos los poderes en su persona. Todos los poderes que había los concentra Napoleón en su propia persona. Y llega a tener un poder más absoluto incluso que el que había tenido el rey Luis XVI. Todas las instituciones de Francia se ponen, por tanto, al servicio de Napoleón. Se produce también una importante política exterior de expansión, de extender el poder de Francia. La paz dura poco e Inglaterra forma la llamada Tercera Coalición contra Francia. Se unen varios países, entre ellos Inglaterra, contra Francia, que tenía gran cantidad de poder. La gran flota de barcos francesa y española, que la española era aliada de los franceses, eran amigos de los franceses, pues los derrotan a esa gran flota formada por franceses y españoles en la batalla de Trafalgar.
y son derrotados principalmente por Inglaterra, con el almirante Nelson, en esa batalla de Trafalgar. Entonces Napoleón, al quedarse sin barcos y sin una flota, pues lo que hace es expandirse por tierra hacia el este de Europa. En 1806 las posesiones de Napoleón van desde el río Elba, que está en el centro de Alemania, hasta el mar Adriático, y entonces pues se distribuye entre sus hermanos los tronos que habría en Europa. Entre ellos, pues José Bonaparte, que es hermano de Napoleón, es el que se queda con el trono de España. Es decir, que José Bonaparte, no todo el poder va para Napoleón, pues José Bonaparte, hermano de Napoleón, se queda con el trono español. Entonces, a continuación, digamos que hay dos imperios. Desde 1806 a 1809 podríamos hablar de dos imperios. Los éxitos de Napoleón hacen que se forme otra coalición contra Francia, la cuarta coalición contra Francia, donde se integran Prusia, Rusia e Inglaterra. Prusia, Rusia e Inglaterra. Napoleón avanza hacia el este de Europa y consigue importantes victorias. Se hace amigo de el zar de Rusia, y los dos van contra Inglaterra. Se une a Rusia y van entonces contra Inglaterra. Entonces intentan cerrar los puertos de Europa para asfixiar a Inglaterra, que Inglaterra no pueda tener ningún tipo de comercio, y por lo tanto pues se quedaría ahí aislada en las islas, no podría comerciar, no tendría ningún tipo de comercio, se quedaría ni relación, se quedaría aislada. Pero esto no lo consiguen. No consiguen asfixiar, no consiguen aislar a Inglaterra, porque los ingleses se dedican al contrabando. Pensemos que muchos piratas se dedican a saquear todos los barcos que se encuentran, y además Inglaterra sigue comerciando con sus colonias y con Estados Unidos. Inglaterra tenía gran cantidad de colonias por todo el mundo, y pues entre ellas en Estados Unidos, con las cuales consigue seguir comerciando sin ningún problema. Para bloquear Inglaterra, ataca a Portugal. Francia decide atacar Portugal a través de España, poniendo, como ya he dicho, a José Bonaparte en el trono español. Esto pues no gusta a los españoles, se produce una sublevación, una revuelta, y pues por esa revuelta pues vienen una serie de derrotas, de Francia, del imperio francés, de los franceses, por ejemplo en la batalla de Bailén, en Jaén, teniendo Napoleón en persona que intervenir para conseguir, digamos, derrotar o aplacar momentáneamente a los españoles, a España. Pero se inicia entonces una guerra de guerrillas, es decir, no una guerra abierta contra Francia, de los españoles contra los franceses, sino que una serie de guerra de guerrillas, a pequeños ataques que van debilitando a ese ejército francés. Napoleón también ocupa los estados pontificios, lo cual conlleva su excomunión y por tanto su enemistad con la Iglesia. Por lo tanto, pues digamos que intenta conquistar Portugal, y hay una crisis española, como ya he dicho. Por tanto se enemista también después con la Iglesia. A continuación, de 1809 a 1814, digamos que se produciría lo que es el Gran Imperio y una quinta coalición. Entonces, ¿a qué se refiere esto que estamos ahí poniendo? Pues que Austria llega a un entendimiento con Inglaterra
Austria e Inglaterra se alían, se hacen amigos y se forma la quinta coalición. Nuevamente los austriacos son derrotados y al sellar la paz, Napoleón se casa con María Luisa, que es la hija del emperador austriaco. Con ello pues consigue así pues la paz, casándose, digamos, o perpetuando su reinado también en Austria. En 1811 el imperio francés es enorme. En 1811 es un imperio colosal, enorme. Los territorios posee una serie de territorios incorporados directamente a Francia, como por ejemplo Holanda, Bélgica, Piamonte en Italia, en el centro de Italia, la costa de Croacia, y todos funcionan como departamentos franceses. Hay también una serie de territorios vasallos de Francia, es decir, que Francia los controla. Que conservan un cierto grado de autonomía, pero sus gobiernos son designados por Napoleón. Entre ellos pues estaría gran parte de Alemania, que es lo que se llama la Confederación del Rin, Suiza y Polonia, y estos dos últimos, Suiza y Polonia, son federados de Francia. Podríamos decir que esa gran parte de Alemania, Suiza y Polonia, son por tanto vasallos de Francia, porque digamos que están sometidos de alguna manera a Francia. También existen unos territorios que pertenecerían a Francia, que son los territorios gobernados por un familiar de Napoleón. Entre ellos España, donde estaría su hermano José Bonaparte, Nápoles, el Reino de Italia y el Reino de Westfalia en Alemania. Westfalia se escribe con W al principio. También hay países aliados como Dinamarca, Austria, Prusia, Rusia y Noruega. Es decir, países amigos, como por ejemplo, he dicho, Dinamarca, Austria, Prusia, Rusia y Noruega. Pero a pesar de toda la fortaleza del imperio, comienzan a aparecer algunos signos de crisis. Es decir, es un reino poderoso, es un imperio poderoso, pero hay una serie de crisis. Ante la creciente de hostilidad de Rusia, es decir, que Rusia empieza a atacarles, no está cómoda ante ese poderío, y Napoleón pues decide invadir Rusia. Se inicia así la llamada campaña de Rusia en 1812. Y esto podemos decir que es el principio del fin de Napoleón. En 1812 decide o empieza la campaña de Rusia y digamos que lo que decide es invadir Rusia. Pero este es el gran error, porque el ejército de Napoleón llega hasta Moscú, incluso, sí, eso por un lado, pero a su paso encuentra todo devastado. Es decir, que llega muy adentro de Rusia, digamos, se interna hasta la misma capital, pero se encuentra todo devastado. El ejército ruso se ha encargado de que el ejército ruso se ha encargado, quiero decir, de que el ejército francés no pueda conseguir víveres, no pueda abastecerse. Y cuando llega el invierno, pues Napoleón tiene que retroceder debido al enorme frío, al frío que hostiga, que hace que los franceses no estén preparados. Además, el hostigamiento de los rusos, es decir, los ataques de los rusos, hacen que más de 450.000 hombres mueran en esa, digamos, retirada de Rusia. Al otro extremo del continente, pues sigue la guerra en España, sigue la guerra de guerrillas encarnizada, y hay un montón de derrotas francesas, un montón de bajas por parte del ejército francés. Inglaterra decide hacer un esfuerzo supremo y forma la llamada Sexta Coalición, es decir, otra nueva unión de países contra Francia. Napoleón recluta un ejército, pero será derrotado en Leipzig. Se escribe con Z. Leipzig
con P en medio y acabado en G. En 1813, en esa batalla de Leipzig, será derrotado Napoleón, que tiene que abdicar, es decir, pasar el poder a otra persona. En este caso sería Luis XVIII, es decir, que tiene que abdicar y el poder se convierte en rey, pasa a Luis XVIII. Con lo cual lo que ocurre es que se impone nuevamente el antiguo régimen donde había un rey. Y Luis XVIII pues, es el que se encarga de firmar la paz. Entonces, a continuación tenemos otro periodo que es el llamado, donde está el Imperio de los 100 días, en 1815. Napoleón conserva el título de emperador, pero su imperio se reduce a la pequeña isla de Elba, es decir, que se tiene que ir a una isla que es la isla de Elba, donde pues los dirigentes intentan quitárselo del medio y pues allí es el emperador, pero en una pequeña isla que está en la costa de Italia y donde pues precisamente los vencedores, los que le han vencido en la batalla de Leipzig, pues lo han recluido, lo han, digamos, no encarcelado, pero lo han metido en esa isla. No está encarcelado, pero sí aislado, digamos, en la isla. Pero consigue escapar y vuelve a Francia, donde derrota al rey, donde le quita el poder al rey, el poder, y él se pone como rey, ya que, bueno, pues contaba con el apoyo de la gente, del pueblo, que no está de acuerdo en que haya nuevamente un rey, de que el antiguo régimen vuelva. Y, por lo tanto, ante ese descontento con el rey, pues apoyan a Napoleón, que vuelve otra vez a quitarle el poder al rey que había y convertirse en, digamos, gobernador o rey. Sin embargo, Inglaterra forma la séptima coalición, es decir, 7 veces que se unieron contra Francia, la séptima coalición, y vence a Napoleón definitivamente en la llamada batalla de Waterloo. En esa batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, el imperio había concluido y en Francia se restaura nuevamente el absolutismo, nuevamente con el rey Luis XVIII. Napoleón ahora será recluido en la isla de Santa Elena, que está en el Atlántico, mucho más lejos, para que ya no pueda salir de ahí nunca jamás. Y es en esa isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, donde muere, donde acaba sus días el general Napoleón, quizá, como ya he dicho, uno de los más brillantes en la estrategia militar, si es que se puede hablar de brillantez en cuanto a la estrategia militar de este general, por lo menos de este personaje importantísimo en la historia en general y en la de Francia en particular. ¿En qué se basaba, digamos, la estrategia militar de Napoleón? ¿Cuáles fueron las novedades que incorporó este estratega? Pues fue, como ya he dicho, un estratega militar que le hizo esa estrategia seguida ganar muchas batallas. Es importante la concentración de fuerzas en un punto a la vez, o mejor dicho, en vez de mantener frentes alargados que debilitan al ejército. Esta era una de sus, por ejemplo, de sus ideas. Mantener la concentración de fuerza en un punto en vez de mantener frentes alargados que debilitan al ejército. También destaca la rapidez del ejército. Decía que la guerra se ganaba con los pies, no con la cabeza. Y por la noche el ejército se movía rápidamente y sorprendía a los enemigos. Por último, también es decisiva la división del ejército en 3 tipos de soldados, que son los que llamaba los
los activos, que son los que llevan la iniciativa del ataque, los pasivos, encargados de resistir ese ataque por parte del enemigo, y la reserva, que apoyaba a uno de los dos grupos anteriores, o los que atacaban o los que defendían. También utilizó maniobras muy originales. Por ejemplo, la primera es la maniobra de líneas envolventes, donde el ejército pasivo se coloca en un lugar fácil de defender y el activo durante la noche se coloca de espalda al enemigo y lo rodea. Por ejemplo, esto lo hizo en la batalla de Ulm, en 1805. Otra maniobra que usó pues, es la maniobra de líneas interiores. Antes de Napoleón se decía que era preferible un ejército que rodea o que envuelve que uno rodeado. Pero Napoleón lo que hace es demostrar lo contrario, porque al rodear se alargan las tropas durante más puntos y al estar rodeado el ejército está concentrado y desde allí es fácil el hecho de que las tropas se agrupen en un determinado punto para dividir al ejército que asedia, que digamos, como ya he dicho, pues tiene más puntos débiles, está alargado porque está conteniendo al ejército que está, asediado, y tiene más puntos débiles. Esto, por ejemplo, lo usó en la batalla de Austerlitz en 1815. Bueno, pues finalmente aquí dejo el esquema de todo este, digamos, periodo de el Imperio Napoleónico, para que se entienda así mejor. Bueno, pues nada, espero que también os haya parecido interesante y os haya gustado.